Bases psicológicas del aprendizaje. Las concepciones docentes sobre el aprendizaje escolar. Durante este video presentaremos las concepciones que teníamos al inicio acerca de esta temática a abordar a través de algunos esquemas, para posteriormente compartir las conclusiones a las que llegamos después del análisis de diversos textos acerca del aprendizaje desde el punto de vista psicológico. Las preguntas a las que intentaremos dar respuesta tras nuestra etapa de investigación son las siguientes. Primero, ¿qué sabemos sobre el aprendizaje? Segundo, ¿qué sabremos sobre cómo aprende el niño? Tercero, ¿qué sabemos sobre el valor de educar? Y por último quisimos agregar, ¿cuál es el método más adecuado para lograr el aprendizaje significativo en los niños de educación básica? ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje? Al inicio de este proyecto, nosotros logramos definir el aprendizaje como un proceso inacabable en el que se busca adquirir conocimientos, habilidades y competencias a través del trabajo individual o grupal. Con los referentes teóricos que consultamos, ahora podemos añadir que el aprendizaje va ligado al nivel del desarrollo del alumno. También podemos comentar que el aprendizaje tiene una gran complejidad, debido a que tiene que ver con la adquisición de conocimientos y habilidades, y se modifica por medio de los estímulos en el pensamiento, debido a las emociones y las acciones. Sabemos que se puede dividir al aprendizaje en implícito, que se refiere al aprendizaje no consciente, o informal, que desarrolla el individuo y se enfoca al saber hacer, que implica la realización exitosa de ciertas acciones y es influido por el contexto, y el explícito, que aborda la forma consciente del aprendizaje y cómo se lleva a cabo la instrucción o la educación formal. Tiene que ver con el saber decir y la comprensión que se da la forma independiente del contexto. También podemos identificar tres tipos básicos del aprendizaje, que son la ideación, en la que se adquieren nuevas ideas y se consigue expresar con palabras adecuadas; la variación afectiva, en la que se estructuran nuevas actitudes frente a las cosas, personas, hechos y acciones; y el tipo motor o verbomotor, que es el que nos lleva al dominio de automatismos. Podemos entonces comprender el aprendizaje como el acto de modificar los comportamientos por medio del adiestramiento o las experiencias previamente planificadas o que se dan de forma espontánea y generan un impacto en la vida del educando, para que se logre una respuesta mejor y más adecuada a las situaciones de estímulo que se presentan. ¿Qué sabemos sobre cómo aprende el niño? De acuerdo con los conocimientos que teníamos al inicio, podemos decir que el aprendizaje se da a través de tres canales que son el visual, el auditivo y el kinestésico. Se puede aprender mediante dos formas: la forma empírica, que se da a través de la interacción con las personas y el entorno mediante experiencias personales, y la forma formal o escolar, la cual es seriada, planificada y estructurada, ya que se cuenta con maestros que funcionan como mediadores de las experiencias que tienen los alumnos y proporcionan escritos, actividades y proyectos. Después de consultar nuestros referentes teóricos, ahora podemos agregar que se construye por experiencias y adiestramiento, que se da de manera diferente en cada niño porque va variando en función de sus capacidades, al igual que confirmamos la idea que se aprende a través de diversos canales y reforzamos lo mencionado en la pregunta anterior acerca de las tres distintas variaciones en que se puede asimilar la información. Ahora sabemos que se puede dividir al aprendizaje en implícito, que se refiere al aprendizaje no consciente o informal, que desarrolla el individuo y se enfoca en el saber hacer, que implica la realización exitosa de ciertas acciones y es influido por el contexto. Y el segundo, que es el aprendizaje explícito, que aborda de forma consciente el aprendizaje y el cómo se lleva a cabo la instrucción o la educación formal. Tiene que ver con el saber decir y la comprensión que se da de forma independiente del contexto. ¿Qué sabemos sobre el valor de educar? El aprendizaje
tiene un gran valor debido a que nos proporciona para la formación de los ciudadanos y la integración con la sociedad y del mismo individuo, ya que le permite una formación integral en los ámbitos intelectual, físico y social. Los referentes teóricos consultados nos aportan elementos significativos, como decir que en el plano escolar la enseñanza es una actividad compleja, donde el papel que desempeña el docente como facilitador de conocimientos va más allá de compartir el contenido, pues para ello el profesor debe construir para él mismo habilidades intelectuales e identidad profesional para poder responder no solo a situaciones dentro del aula, sino también afuera, pues el medio social en el que trabaje tendrá peso en su actividad docente, y con esta preparación podrá ser un facilitador que aporte realmente a la formación del niño. La educación tradicional busca lograr el aprendizaje por medio del condicionamiento y adiestramiento de los sujetos, y como no logra que puedan progresar o asumir los contenidos, utiliza el término ineducabilidad, afirmando que existen individuos que no pueden ser educados, pero más adelante, asumiendo este término, también surge la educabilidad como sinónimo de que todo ser humano puede aprender y progresar si trabaja adecuadamente con sus habilidades y talentos, tomando en cuenta que estos pueden ser afectados por distintos factores, como lo son el factor sociocultural, que se refiere a las condiciones de vida social y cómo el entorno que lo rodea y la dinámica familiar en la que vive. Por lo general, quienes afrontan este problema de rendimiento y aprendizaje son los chicos pertenecientes al sector popular. Aquí podemos ver de qué forma es que este factor impacta en el aprendizaje de los niños. También está el factor cognitivo, en el cual los sujetos asimilan en su cerebro los contenidos de acuerdo a la maduración mental a la que se encuentren, sin importar la edad con la que cuenten. Por último, tenemos el factor psicogenético, que se relaciona con algún problema de nacimiento, ya sea en el aspecto físico-mental. Nosotros podemos identificar cuál es el impacto que tienen todos estos factores que varían dependiendo de cada alumno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esta razón que debemos otorgarle el valor que merece a este proceso, con el que los maestros serán un actor fundamental para el desarrollo integral de los niños, y dependerá de la fiabilidad de este proceso el impacto y repercusiones positivas o negativas que tendrá en la vida del niño. ¿Cuál es el método más adecuado para lograr el aprendizaje significativo en niños de educación básica? Existe un gran número de métodos que los docentes pueden emplear para que los alumnos de educación básica logren que el proceso de enseñanza se lleve a cabo de manera satisfactoria y que el aprendizaje generado sea significativo, y puedan emplearlo de manera oportuna y consciente dentro de las situaciones de la vida que les sean necesarias. Nos enfocaremos en 3 teorías. La primera es la teoría directa. Esta postula que el aprendizaje es eficaz cuando se hace una representación fiel de lo enseñado. También se conoce como el aprendizaje activo y reproductivo. Consiste en que el maestro explique contenidos y dé ejemplos para que el alumno asimile lo que se ha enseñado y lo reproduzca tal como el profesor lo proporcionó al inicio. Después está la teoría interpretativa. Esta es una evolución de la teoría anterior, debido a que comparten algunos supuestos epistemológicos. Aquí se agrega el supuesto del importante papel que tiene la actividad del alumno para lograr un buen aprendizaje, ya que se centra en el hacer del niño y cómo al practicarlo repetidamente se está aprendiendo, a lo cual también debe integrarse la explicación y el aumento en la complejidad de manera gradual. Por último, presentaremos la teoría constructiva. En ella el aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos que se apoyan en representaciones del entorno del niño y ponen en práctica la autorregulación de la actividad de aprender, por lo que el alumno tiene conciencia de la forma en que va alcanzando los aprendizajes y las condiciones en las que lo hace, por lo que puede ajustar los procesos metacognitivos que tienen lugar dentro de su propio proceso. Algunas acciones que son útiles durante la construcción del conocimiento se enfocan en el trato y las atenciones que debe tener el profesor hacia los alumnos, ya que los profesores con demostraciones emocionales positivas ayudan a los estudiantes a descubrir sus capacidades y motivan el aprendizaje,
determinando previamente la forma en que se logrará. Cuando los profesores realizan evaluaciones, se debe cuidar la forma en que ésta se plantea, ya que debe permitir que se lleve a cabo por parte del profesor, los compañeros y el mismo estudiante, es decir, en tres niveles: el maestro, los compañeros y el estudiante mismo, para que de esta forma se lleve a cabo una evaluación formativa que es la ideal para que los niños construyan valores y sean capaces de analizar y retroalimentar los actos que se presentan. Es recomendable debido a que tiene un mayor peso que únicamente basarse en el conocimiento adquirido o la repetición. Conclusión. Con toda esta nueva información, podemos darnos cuenta de cómo pueden ayudarnos todos estos referentes teóricos a tener una visión más clara acerca de la forma de concebir el aprendizaje y lo significativo que ha sido el leerlo y buscar alcanzar un nivel de comprensión que nos permita explicarlo a alguien más. Con este proyecto hemos logrado reforzar los conocimientos previos, adquirir algunas nuevas visiones y en especial resolver algunas dudas fundamentales que nos servirán para desempeñar el trabajo docente al que vamos a enfrentarnos, actuando con mayor fundamento y validez de las propuestas que manejamos.